Bienvenidos a Hati, bienvenidos al curso de Civil 3D 2024. Este es el octavo video, creación de claves descriptivas. Y esto es el primer video de la unidad 3. Es la propia unidad donde ya nos adentramos a los elementos ya de propiamente, valga la redundancia, de ingeniería, ¿no? El primero que vamos a ver sobre el tema de puntos. Entonces, el concepto de puntos nos lleva al concepto luego de superficies, que es la siguiente unidad, y así sucesivamente. Así que puntos y superficies son dos conceptos que vamos a ir abarcando a plenitud en esta serie de videos. Sin más, vamos a empezar con esta nueva unidad, con el capítulo de creación de claves descriptivas. Para ello vamos a abrir el archivo puntos que vienen por defecto dentro de nuestro Civil. Esto de acá lo vamos a cerrar, ya. Estas con sus vistas no las vamos a guardar, y por defecto vamos a abrir una carpeta que se llama points 1. Ahí está, points 1. Abrimos esta carpeta y nos va a mostrar una carpeta vacía, muy probablemente. Ya, vamos a ver qué hay en esta carpeta. Zoom extend. No hay nada, ¿no? Es una carpeta vacía donde vamos a tener que hacer encima de esto los ejercicios. Y como está vacía, significa que nos están obligando a que hagamos un proceso de importación de puntos. Pero antes de adentrarnos al tema de importación de puntos, me gustaría hacerles la pregunta abierta: ¿qué es un punto? En estos videos vamos a trabajar con un elemento de geometría llamada COGO, C-O-G-O, COGO, que básicamente es puntos con coordenada geográfica. Dan a entender eso, ¿no? Es una sigla en inglés que son puntos con coordenada geográfica. Estos puntos, en otras palabras, tienen dos componentes, ¿no? Una X y otra Y. Yo diría tres: una X, Y, Z, ¿no? Y elevación por último. Estos son la base del modelado de terrenos, de superficies. Y acá simplemente vamos a importar grandes cantidades de estos puntos, ¿no? Más de 2000 puntos, ¿no? Que se requieren en una superficie real, por así decirlo, ¿no? Mucho más. Y ahora vamos a explicar un poquito la creación de puntos. Ya por defecto acá en esta pantalla, a ver, vamos a irnos con la lupa, vamos a ayudarnos con la lupa. Nos vamos acá a Insert, y en Insert nos dice Import Points from File. Ya, esto es para importar puntos, pero no nos dice cómo crear puntos, ¿no? En la siguiente clase vamos a abarcar un poco más de la importación de puntos, que es el proceso más general. Pero para crear puntos tendríamos un problema. Nos vamos a Home, y en Home nos vamos a Points, y acá creamos la primera herramienta, que se llama Create Points. Dice: selecciona un comando de la creación de puntos, ¿no? Este primer comando dice manual. Este segundo comando dice la dirección, la estación y etcétera, ¿no? Cómo quiero yo capturar a estos puntos. El último es importar puntos. ¿Ya? Entonces, por defecto, dentro de esta serie de puntos de herramienta crear puntos, nosotros vamos a poder crear estos puntos, pero no le vamos a poder asignar una coordenada. Esa coordenada por defecto viene desde el dispositivo donde nosotros capturamos los puntos. Por ejemplo, puede ser un GPS portátil. Entonces yo descargo la información del GPS o del aparato de topografía, o del LiDAR, o de una estación total. Requiero yo contar con cierto archivo donde me muestren las coordenadas de unos puntos. Esos puntos pueden ser de todo tipo, ¿no? Pueden ser los puntos de las esquinas, pueden ser puntos de terreno, pueden ser puntos, ¿no?, de, digamos, árboles, etc. Antes de incorporar estos puntos, nosotros requerimos configurar claves descriptivas. Las claves descriptivas nos ayudan a automatizar diferentes tareas de manipulación de puntos cuando estos se crean o importan, ¿no? Nos dice cómo vamos a importarlos, cómo va a reconocer el software.
Estas claves descriptivas en sí utilizan un código descriptivo de los puntos para procesarlos. Por ejemplo, podemos configurar claves descriptivas para aplicar para aplicar distintos estilos y colocar distintas capas de dibujo. Podemos también clasificar los puntos de acuerdo a grupos de puntos. Ese es el segundo concepto. Ya acá en grupos de puntos podemos ubicar estos puntos de acuerdo a por ejemplo, una característica en común, ¿no? O digamos un patrón común, en función del tipo de punto, de la elevación, de la fecha de creación, de su origen, etc. Y también se puede hacer consultas y operaciones de estas características, ¿no? De grupos de puntos. Eso es la segunda clase que vamos a ver en esta unidad. Y ahí recién, ¿no? Como tercer nivel, ya entramos al concepto de importación de puntos. Podemos incorporar grandes cantidades de puntos. En este caso vamos a trabajar con listas de más de 10.000 o más de 2.000 puntos. Entonces, sin más, ya viendo más o menos como resumen, primero creamos la clave descriptiva, luego creamos el grupo de puntos y luego importamos los puntos. ¿Ya? Estos son puntos que vamos a trabajar directamente desde un dispositivo externo, ¿no? Lo podemos guardar, por ejemplo, en un USB y lo incorporamos dentro de nuestro archivo. Por lo pronto, esta primera sesión es creación de claves descriptivas. ¿Qué es una clave descriptiva o una llave descriptiva? Es básicamente una configuración para reconocer estos puntos. Entonces, vamos a abrir este archivo, ya está. Cerramos esto de Create Points y nos vamos a configuración, aquí en Settings, y nos ubicamos en Points. Aquí en Points vamos a ver que dice descripción, ¿no? Conjuntos de claves descriptivas. Set significa conjunto, ¿no? Set, description, key es llave o clave descriptiva, ¿no? En inglés le decimos llave descriptiva. Y acá vamos a hacerle clic a nuevo. Hacemos una nueva clave descriptiva y en esta clave descriptiva pues hacemos lo mismo que nos dice la presentación, ¿no? Vamos a poner de nombre, dice así, aguas pluviales. Yo por defecto voy a usar todos los nombres en inglés, ¿ya? En este caso vamos a escribir Storm Water, porque así es como por defecto los archivos de la carpeta donde estamos trabajando de Civil 3D, así es como por defecto se guarda, ¿no? Es como que, por ejemplo, si abro el archivo Points 2, ya va a estar guardado esto de esta manera. Entonces, ¿para qué configurarlo de manera distinta? Acá en la descripción vamos a ponerle Storm Water Manhole and Pond Points. ¿Ya? Acá simplemente estamos creando una clave descriptiva y hacemos clic en aceptar. Y listo. Abrimos, ¿no? Abrimos acá el árbol y vemos que se creó una primera clave descriptiva llamada Storm Water. Entonces acá en el espacio de herramientas vamos a editar esta llave. Ya hacemos clic a editar esta clave descriptiva. Ya, entonces hacemos clic a editar. A ver, y nos muestra la famosa ventana panorámica. Ahí está. Esta es la ventana panorámica. En esta ventana panorámica nos muestran por defecto que hay un estilo o una clave descriptiva, ¿no? Por defecto que existe. Acá nosotros vamos a poder incluir todos los códigos descriptivos que vamos a trabajar, ¿no? Para poder, por ejemplo, incorporar determinado tipo de información. Este de acá es el editor de claves descriptivas o Desky Editor, como se muestra acá. Nosotros le habíamos, creo que reducido acá la transparencia, si no recuerdo. Vamos a verlo. A ver, no, vamos a poner que esté sólido siempre para que esto no me genere ningún problema. Y vamos a activar el auto hide, no, mejor dicho desactivarlo, porque esto me incomoda. Entonces acá estamos con la clave descriptiva de Storm Water o Storm Water. Y en esta clave descriptiva vamos a editar la columna código, ¿no? Vamos a ponerle acá un nombre.
Vamos a cambiar este nombre por pont, pont y un asterisco al final. Este va a ser, por ejemplo, una clave descriptiva por defecto, donde, o sea, va a tener que tener esta secuencia, ¿no? La llave para llamar. A ver, vamos a seleccionar qué es lo que nos muestra en el cursor. Vemos ahí, ¿no? Parámetro, apply to z, etc. El asterisco quiere decir comodín, es decir, cualquier punto importado con un código descriptivo que comience con pont, ¿no? Seguido por cualquier otro carácter, se tratará en función de la configuración de esta fila de la tabla, ¿no? O sea, todo lo que viene después de pont es lo que va a reconocer esta tabla. Y luego en las columnas de estilo y estilo de punto, simplemente vamos a desactivarlo para que eso no arrastre los estilos de punto que vienen por defecto en un archivo. Esta desactivación de parámetros permite controlarlos luego mediante las propiedades de grupos de puntos. Por eso simplemente los estoy desactivando. La columna formato tiene una entrada que es un dólar y un asterisco. Esto de acá especifica que las descripciones originales de los puntos se copian sin cambios. O sea, todo lo que me va a aparecer, ¿no?, en el archivo después de pont van a ser incorporados sin ningún tipo de cambio. Vamos a trabajar con la descripción completa. Este parámetro vamos a utilizarlo en acá, ¿no? Está por defecto dólar, muy bien. Y por último, la capa layer o capa, vamos a activarla. Esta capa layer nos va a permitir hacer clic a una capa en específico donde vamos a poder trabajar esto de acá, ¿ya? En este cuadro vamos a seleccionar una de las últimas capas que están por la parte final, ¿ya? Se llama VNodeStrm. El 92 es un color. Si yo quiero, por ejemplo, cambiarle, a ver, ya lo he seleccionado. Vamos acá al final, STRM, ya. A ver, si yo quiero cambiar esto, ¿no?, tendría que cambiar la capa, o tendría que crear acá una nueva capa, ¿no? Una nueva capa donde especifico el color, etcétera, ¿no? Y acá simplemente pongo otro nombre y cambio el color acá en los 3 puntos, ¿no? Selecciono el color. Los colores por defecto son categorizados como números, ¿no? Por ejemplo, este es el color rojo, pero dentro del color es el código 10. Entonces, si yo quisiese un color de color rojo, en vez de 92 tendría que figurar acá 10, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a trabajar con esta capa vnode.strm y le doy a OK, ¿ya? Entonces, por defecto, la capa donde se va a almacenar es esta de acá. Ahora, al trabajar con esta capa, el parámetro pont hace referencia a que la capa va a estar en todas las atribuciones tipo pont, ¿ya? Vamos a crear un nuevo código, ¿ya? Un segundo código, y para ello hacemos clic acá en pont y hacemos clic en new. Vamos que se crea uno por defecto, ¿no? A esta nueva clave descriptiva le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner MHST igual asterisco. De la misma manera hacemos el procedimiento similar en el caso anterior, que sea MHST, y definimos los estilos para este de acá, ¿no? Simplemente quitándole acá en MHST. Y en la columna formato vamos a cambiar esto de acá, y no quiero que me muestre un número o el número que lo jale por defecto, sino que me muestre un texto. Y acá estoy poniendo stormh, ¿ya? Esta carpeta por defecto va a ubicar a los que tengan stormh, los que se llamen así, específicamente tengan ese nombre. Este parámetro asegura que aquellos puntos que tengan una descripción original MHST, pozos pluviales, así es, MHST, eso es lo que quiere decir acá el ejercicio, como entiende MHST, son pozos pluviales, y estos están etiquetados en el dibujo como stormh, ¿no? O sea, al momento de yo plotear, ¿no?, esto que ha jalado, lo haga no con su formato de descripción, sino que me diga que es un stormh. Y dicho esto, simplemente esto de acá lo guardo así, ¿no? O si no, simplemente lo dejo ahí,
a un ladito, ¿ya? A un ladito, y no hay ningún problema. Listo, ya. Hasta acá ya hemos creado nuestras claves descriptivas. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es crear grupos de puntos, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Los espero.